El sol abrasador de la tarde caía sobre la pequeña calle cerca del café de la esquina, proyectando largas sombras donde varios matones se habían reunido con intenciones amenazantes en sus ojos. Maya Brooks, de 34 años, estaba sentada tranquilamente en su silla de ruedas, con el rostro sereno pero con la mirada alerta de alguien que había enfrentado situaciones mucho peores que los agresores callejeros. Uno de los matones empujó con fuerza su silla de ruedas, con la voz cargada de desprecio. ¿Qué puedes hacer con esa cosa? Él se burló, haciendo un gesto de desdén hacia su dispositivo de movilidad. Pero entonces un sonido de pasos pesados resonó detrás de ellos. 8 hombres vestidos de civil, pero con inconfundible porte militar, se acercaron con un propósito letal. Uno de ellos dio un paso adelante y habló con tranquila autoridad. Acabas de poner tus manos en un médico SEAL que salvó 12 vidas en el campo de batalla. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que el mal fue detenido de golpe? Dejen su respeto en los comentarios. Ahora comencemos esta increíble historia. Maya Brooks había aprendido a navegar por el mundo desde una perspectiva diferente durante los últimos 2 años, pero su espíritu guerrero permaneció inalterado a pesar de la silla de ruedas en que se había convertido su nueva realidad. A sus 34 años, se comportaba con la dignidad y la serenidad que le daba su servicio como médica de combate en el equipo SEAL 7, donde el coraje y el sacrificio eran requisitos diarios más que circunstancias excepcionales. El pequeño pueblo costero donde había elegido reconstruir su vida le proporcionó el entorno tranquilo que necesitaba para su curación física y emocional. El ritmo más lento contrastaba marcadamente con las operaciones cargadas de adrenalina que había llevado a cabo en Afganistán. Pero Maya había aprendido a encontrar propósito en formas más silenciosas de servicio y participación comunitaria. Su trabajo a tiempo parcial en el café de la esquina se había convertido en algo más que un simple empleo. Era su manera de mantenerse conectada con la vida civil y al mismo tiempo conservar el sentido de misión que siempre la había impulsado. La dueña del café, la señora Patterson, había contratado a Maya, no por lástima, sino por su ética de trabajo y la tranquila profesionalidad que aportaba a cada tarea. Los recuerdos de su misión final permanecieron vívidos a pesar de sus esfuerzos por centrarse en las circunstancias presentes. El dispositivo explosivo improvisado que lo cambió todo en una fracción de segundo. El dolor abrasador, la carrera desesperada para salvar a sus compañeros de equipo mientras sus propias piernas estaban destrozadas sin posibilidad de reparación. Pero lo que más la atormentaba no eran sus propias heridas. Eran los rostros de los 4 soldados que había logrado estabilizar y evacuar antes de perder el conocimiento. Esos hombres estaban vivos hoy porque Maya se había negado a abandonar su posición incluso cuando su propia supervivencia estaba en duda. La cruz de la Marina y el corazón púrpura que colgaban en su pequeño apartamento representaban el reconocimiento oficial de su servicio. Pero las cartas de familias agradecidas significaban infinitamente más de lo que cualquier condecoración militar podía expresar. Su rutina diaria aún reflejaba la disciplina inculcada a través de años de entrenamiento militar. Cada mañana comenzaba con ejercicios de fisioterapia diseñados para mantener la fuerza de la parte superior del cuerpo y la aptitud cardiovascular. La silla de ruedas se había convertido en una extensión de su cuerpo en lugar de una limitación, permitiéndole moverse con sorprendente velocidad y agilidad cuando era necesario. La comunidad local había llegado gradualmente a conocer a Maya como alguien en quien podían confiar durante las emergencias. Su formación médica no se había visto disminuida por sus circunstancias físicas, y ya había colaborado en varias escenas de accidentes y crisis médicas que ocurrieron cerca del café. La gente respetaba su competencia y apreciaba su disposición a ayudar sin buscar reconocimiento ni trato especial. Pero el ambiente pacífico que había atraído a Maya a este pueblo era interrumpido ocasionalmente por un grupo de alborotadores locales que parecían disfrutar intimidando a cualquiera que percibieran como vulnerable. Dirigido por un hombre llamado Carter, cuyos antecedentes penales incluían cargos por asaltos y drogas, el grupo acosaba regularmente a residentes de edad avanzada, personas discapacitadas y cualquiera que no pudiera defenderse eficazmente.
Maya había observado sus patrones de comportamiento durante los meses que estuvo en la ciudad, notando su tendencia a atacar a las víctimas cuando los testigos eran mínimos y su cuidadosa evitación de situaciones en las que pudieran enfrentar una resistencia real. Su entrenamiento militar le había enseñado a evaluar amenazas y desarrollar planes de contingencia, hábitos que continuaron influyendo en su vida civil. El líder del grupo, Carter, era un hombre grande cuyas tácticas de intimidación física habían demostrado ser efectivas contra la mayoría de sus víctimas elegidas. Entre sus asociados había otros 3 hombres cuya inteligencia limitada se veía compensada por su disposición a recurrir a la violencia cuando así lo ordenaba su líder. Operaron con la crueldad casual de personas que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. La presencia de Maya en la ciudad no había atraído inicialmente su atención. Pero a medida que se hizo más visible a través de su trabajo en el café y su ayuda durante las emergencias locales, comenzó a representar el tipo de persona capaz y segura que los acosadores resienten instintivamente. Su evidente pasado militar y su negativa a mostrarse intimidante cuando pasaban cerca la habían marcado como un objetivo potencial. La mañana del enfrentamiento comenzó como cualquier otra. Maya llegó temprano al café para ayudar con los preparativos de la apertura. Su silla de ruedas recorría la ruta familiar con eficiencia practicada. La señora Patterson la saludó cálidamente y la puso al día sobre los pedidos especiales del día y las entregas esperadas. La rutina proporcionó consuelo y estructura que ayudaron a mantener la salud mental de Mia durante el continuo ajuste a la vida civil. A medida que avanzaba la mañana, Mia notó la presencia familiar del grupo de Carter reunido cerca del café. Su comportamiento sugería que estaban planeando algo más agresivo que sus tácticas de intimidación habituales. Observó su posicionamiento y lenguaje corporal con el enfoque analítico que la había mantenido con vida durante las operaciones de combate, reconociendo señales que indicaban una creciente agresión. Otros clientes y peatones parecieron percibir la creciente tensión, ampliando la distancia entre el grupo y evitando el contacto visual directo. Maya comprendió su cautela. La mayoría de los civiles no tenían entrenamiento para tratar con individuos agresivos y priorizaron, con razón, su propia seguridad. Pero su experiencia militar le había enseñado que a veces la confrontación se volvía inevitable, independientemente de las preferencias personales. La atención del grupo se centró gradualmente en Maya mientras ella completaba sus tareas de la mañana y se preparaba para salir a su hora de almuerzo. La expresión de Carter tenía la mirada calculadora de alguien que había identificado lo que creía que sería un blanco fácil. Sus asociados se posicionan estratégicamente, bloqueando posibles rutas de escape con la precisión casual de personas experimentadas en tácticas de intimidación. Maya mantuvo la compostura mientras repasaba mentalmente las técnicas de defensa personal que había adaptado para el uso de silla de ruedas. La fuerza de la parte superior de su cuerpo superaba a la de la mayoría de los hombres, y su conciencia táctica seguía siendo aguda a pesar del cambio de circunstancias. Si la confrontación se hacía inevitable, estaba preparada para defenderse con cualquier herramienta disponible. Pero mientras maniobraba su silla de ruedas hacia la calle, Maya esperaba que una actitud calmada y sin confrontación le permitiera evitar el tipo de violencia que inevitablemente atraería la atención de la policía y crearía complicaciones para todos los involucrados. La fatídica mañana comenzó como cualquier otra cuando Maya terminó su turno en la cafetería y se preparó para regresar a casa para almorzar. El sol había alcanzado su máxima intensidad, proyectando duras sombras sobre la pequeña calle donde Carter y sus 3 asociados habían estado merodeando con evidentes intenciones maliciosas. Su presencia había estado incomodando a otros peatones durante casi una hora. Maya maniobró su silla de ruedas a través de la puerta principal del café, agradeciendo a la señora Patterson por otra agradable mañana de trabajo. La normalidad de la rutina le proporcionaba comodidad y estructura, pero sus sentidos entrenados detectaron inmediatamente el cambio en la atmósfera cuando el grupo de Carter se movió para interceptar su camino hacia la calle. Bueno, anunció Carter lo suficientemente alto para que los testigos cercanos lo oyeran,
Su voz tenía el tono amistoso fingido que los acosadores solían usar antes de revelar sus verdaderas intenciones. Mira lo que tenemos aquí. La heroína local, en su rol cotidiano. Sus asociados rieron con aprecio ante lo que consideraron un inteligente juego de palabras, posicionándose para bloquear el acceso de Maya a la calle principal. Su formación fue informal pero efectiva, demostrando experiencia con tácticas de intimidación que habían demostrado ser exitosas contra víctimas anteriores. Maya detuvo su silla de ruedas y los miró con la calma y la evaluación que había aprendido durante las operaciones de combate. «Buenos días, caballeros», dijo cortésmente, en un tono que no era ni confrontativo ni sumiso. «Hermoso día, ¿no?». Carter se acercó y su enorme figura proyectó una sombra sobre la posición de Mia. «¿Crees que eres algo especial, no?», preguntó, bajando la voz a un tono más amenazante. «Andando por aquí como si fueras el dueño del lugar, comportándote como una especie de héroe de guerra». Uno de sus asociados, un hombre delgado, nervioso y con mala higiene dental, añadió su propia contribución al esfuerzo de intimidación. «Sí, ¿qué te hace pensar que eres mejor que los demás? Que te volaran por los aires no te hace especial». La expresión de Maya permaneció neutral a pesar de la crueldad deliberada de sus comentarios. Años de servicio militar la habían expuesto a tácticas psicológicas mucho más sofisticadas que las que estos matones aficionados podían idear. «Nunca he pretendido ser especial», respondió con calma. «Solo intento vivir mi vida y contribuir a la comunidad». Pero Carter no estaba interesado en una conversación razonable. Se acercó a la silla de ruedas de Maya, su presencia se volvía más amenazante a cada paso. «¿Quieres contribuir? ¿Qué tal si contribuyes quedándote en casa, donde perteneces, en lugar de incomodar a todos con tu situación?» El comentario provocó miradas incómodas de los pocos peatones que se habían detenido a observar el enfrentamiento. La mayoría apartó la mirada rápidamente, reacios a involucrarse en lo que parecía estar escalando hacia la violencia. Maya comprendió su reticencia. Enfrentarse a varios hombres agresivos era peligroso para cualquiera, y la mayoría de los civiles carecen de entrenamiento para tales situaciones. «Mi presencia aquí es perfectamente legal», respondió Maya con constante calma. «Tengo todo el derecho a trabajar y moverme libremente en esta comunidad». La paciencia de Carter con los enfrentamientos verbales había llegado a su límite. Agarró las manijas de la silla de ruedas de Ma y la empujó hacia atrás con suficiente fuerza para hacerla rodar varios metros hacia la concurrida calle. «Veamos que tan bien te comportas cuando pierdes el control», se burló. La acción cruzó la línea del acoso verbal a la agresión física, transformando la situación en algo que requería una respuesta inmediata. Maya se aferró a las llantas de su silla de ruedas para controlar su movimiento y evitar que se colara en el tráfico. Su entrenamiento militar evaluaba automáticamente las opciones de defensa y contraataque. «¿Te crees duro?». El compañero de Carter, con la energía nerviosa, dio un paso al frente, envalentonado por la escalada de su líder. «¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por encima de nosotros?». La respuesta de Maya fue pronunciada con la serena autoridad que la había caracterizado en el servicio militar. «Te voy a dar una oportunidad para alejarte de esta situación antes de que tomes una decisión de la que te arrepientas el resto de tus vidas». La advertencia fue pronunciada sin levantar la voz ni mostrar un enojo evidente, pero algo en su tono hizo que Carter se detuviera momentáneamente. Por un instante, vislumbró el núcleo de acero que le había permitido a Mia funcionar eficazmente en situaciones de combate donde la vacilación significaba la muerte. Pero el ego de Carter y la presencia de sus asociados superaron su breve momento de cautela. «Oh, ahora tenemos mucho miedo», se burló, haciendo un gesto para que sus amigos se acercaran. «La lisiada cree que nos va a hacer daño». Maya comenzó a calcular distancias y ángulos, a identificar posibles armas a su alcance y a planificar rutas de escape si la situación se deterioraba aún más. La fuerza de la parte superior de su cuerpo era considerable,
y su silla de ruedas le proporcionaba tanto movilidad como posibles capacidades defensivas si se utilizaba adecuadamente. El enfrentamiento había atraído la atención desde el interior del café, donde la señora Patterson observaba a través de la ventana con creciente alarma. Otros negocios a lo largo de la calle tenían empleados y clientes que observaban la escena con distintos grados de preocupación e impotencia. Última advertencia, dijo Mia simplemente, con las manos posicionadas para un movimiento rápido si fuera necesario. Aléjate ahora. La respuesta de Carter fue alcanzar nuevamente la silla de ruedas de Mia, esta vez con la clara intención de volcarla o empujarla a la calle, donde el tráfico representaba un peligro real para su seguridad. Sus asociados se movieron para flanquear su posición, cortando posibles rutas de escape y preparándose para ayudar con lo que su líder hubiera planeado. Pero cuando las manos de Carter se acercaron a los mangos de la silla de ruedas, el sonido de pasos pesados sobre el pavimento lo hizo detenerse. La cadencia medida sugería que varias personas se acercaban con un propósito, en lugar de peatones que pasaban casualmente. Por coincidencia, Mia también escuchó los pasos, pero su atención permaneció centrada en la amenaza inmediata que representaban Carter y sus asociados. Su entrenamiento militar le había enseñado a nunca dar por sentado que recibiría ayuda, y se preparó para defenderse sin importar que otros factores pudieran estar desarrollándose en la situación. Los pasos se hacían más cercanos y nítidos, creando un ritmo que sugería un movimiento coordinado por parte de personas con entrenamiento militar. La expresión de Carter comenzó a cambiar de una agresión confiada a una conciencia incierta de que la dinámica de la confrontación podría estar cambiando de maneras que él no había anticipado. ¿Alguna vez has visto una injusticia y has querido levantarte y ayudar? Comenta, soy más fuerte. Si usted se sentía así, la camioneta negra que dobló la esquina y se detuvo cerca del enfrentamiento transportaba a 8 hombres cuya presencia alteró de inmediato toda la atmósfera de la pequeña calle. Salieron del vehículo con la precisión coordinada que caracterizaba al personal de operaciones especiales. Su vestimenta civil no puede ocultar años de acondicionamiento y entrenamiento militar. Estos eran los excompañeros de equipo de malla del equipo SEAL 7, quienes habían conducido 4 horas desde su ejercicio de entrenamiento actual para sorprenderla con una visita. Habían planeado llevarla a almorzar y ponerse al día sobre los meses transcurridos desde su jubilación médica. Pero en lugar de eso, encontraron a su exmédico siendo amenazado por criminales locales que no tenían idea de qué tipo de persona estaban apuntando. El teniente comandante Jackson, el líder del equipo que había servido junto a Maya durante 3 años, dio un paso al frente. Su rostro curtido mostraba las cicatrices de múltiples despliegues y sus ojos reflejaban el cálculo frío de alguien que había enfrentado situaciones de vida o muerte más veces de las que podía contar. La visión de Maya siendo acosada despertó instintos protectores que se habían forjado a través de experiencias de combate compartidas. «Caballeros», dijo Jackson con una calma engañosa. Su voz transmitía la autoridad que emanaba de liderar hombres a través de las operaciones más peligrosas que los militares pudieran idear. «Pienso que puede haber cierta confusión aquí sobre con quién estás tratando». Carter se volvió hacia los recién llegados. Sus instintos de inteligencia callejera le hicieron reconocer de inmediato que la situación se había vuelto mucho más complicada. Los 8 hombres que lo enfrentaban se movían con la fluida coordinación de una unidad militar. Su posicionamiento sugiere un entrenamiento extenso en tácticas de unidades pequeñas y combate cuerpo a cuerpo. El suboficial Rodríguez, el amigo más cercano de Mia en el equipo, se movió al flanco izquierdo de Maya mientras mantenía contacto visual con el grupo de Carter. «Hoy elegiste a la persona equivocada para molestarte», dijo en voz baja, sin que su tono transmitiera nada de la agresión teatral que caracterizaba a los agresores callejeros. Esa mujer salvó 12 vidas en el campo de batalla. La revelación golpeó al grupo de Carter como un puñetazo. Habían asumido que Maya era simplemente otra veterana discapacitada que merecía su desprecio, en lugar de alguien cuyo historial de servicio incluía actos de heroísmo que la mayoría de la gente apenas podía comprender. La crueldad despreocupada que habían estado mostrando de repente les pareció no solo incorrecta,
sino realmente peligrosa para su propio bienestar. El suboficial Williams se acercó al delgado compañero que había comentado sobre las heridas de Mia. Perdió las piernas sacando soldados heridos de un vehículo en llamas mientras recibía fuego enemigo, dijo con una ira apenas contenida. ¿Qué has hecho exactamente con tu vida que te hace pensar que puedes juzgarla? La pregunta quedó en el aire sin respuesta, porque el compañero de Carter no tenía una respuesta que no lo hiciera parecer aún más patético de lo que ya parecía. Su nerviosismo se había transformado en miedo visible al comprender que se enfrentaba a personas que actuaban con reglas diferentes a las de los delincuentes callejeros. El suboficial jefe Thompson, el líder alistado de mayor rango del equipo, se dirigió a Carter directamente con la intensidad silenciosa que había intimidado a los insurgentes extranjeros en múltiples teatros de operaciones. Tenía unos 30 segundos para disculparme con nuestro médico y desaparecer antes de que esto se convirtiera en una situación que requiriera intervención oficial. Los SEAL habían formado un círculo flexible alrededor del grupo de Carter sin que nadie lo notara. Su posicionamiento era informal pero estratégico, cortando rutas de escape y manteniendo la apariencia de una conversación amistosa para cualquiera que observara desde la distancia. Años de guerra urbana les habían enseñado a controlar el espacio y el movimiento con sutil eficiencia. Maya observó el desarrollo de la confrontación con emociones encontradas. Una parte de ella se sentía agradecida por la intervención de sus antiguos compañeros, mientras que otra lamentaba que su vida civil se hubiera visto interrumpida por el tipo de conflicto que esperaba dejar atrás. Pero ver a su SEAL de nuevo le trajo recuerdos de la hermandad que la había sostenido durante los periodos más difíciles de su servicio militar. Carter miró el círculo de rostros que lo rodeaba y finalmente comenzó a comprender la magnitud de su error. No eran veteranos comunes ni soldados de fin de semana. Eran personal de operaciones especiales en servicio activo, entrenados para neutralizar amenazas con precisión quirúrgica. Sus tácticas de intimidación habituales no solo eran ineficaces, sino que podían poner en peligro su vida. Miren, solo estábamos, comenzó Carter. Pero... El jefe mayor Martínez lo interrumpió con un gesto que varios marines de varios países habían aprendido a respetar de inmediato. No, Martínez simplemente dijo, se marchaba justo ahora cuando decidimos tomarnos esto como algo personal. El tono de su voz tenía implicaciones que Carter no quiso explorar más. Los delincuentes callejeros entendían las dinámicas de poder y sabían cuando estaban completamente superados. Los 8 SEAL que se enfrentaban a ellos representaban más experiencia y entrenamiento en combate de lo que el grupo de Carter podía comprender, y mucho menos desafiar con éxito. El suboficial Kumar, especialista en comunicación del equipo, contribuyó a la creciente presión psicológica en torno al grupo de Carter. Ahora sabemos quiénes son, dijo con tono informal. Sabemos dónde viven, dónde trabajan, dónde pasan el tiempo. Si nuestro médico tiene más problemas en esta ciudad, asumiremos que es porque no aprendió la lección hoy. La amenaza se pronunció sin alzar la voz ni hacer gestos dramáticos, pero su efectividad fue innegable. Los asociados de Carter comenzaron a alejarse de la confrontación. Su confianza anterior se evaporó por completo ante los soldados profesionales que veían la seguridad de Mia como una responsabilidad personal. Maya finalmente habló. Su voz transmitía la tranquila autoridad que le había permitido funcionar eficazmente durante emergencias médicas en condiciones de combate. Señores, agradezco su preocupación, pero estos hombres se van a ir ahora y no tendremos más problemas. ¿No es así, Carter? La pregunta fue dirigida directamente al líder del grupo, dándole la oportunidad de terminar la confrontación sin perder completamente la cara y dejando en claro que el acoso continuo tendría consecuencias más allá de la policía local. El entrenamiento militar de Ma le había enseñado a reducir la tensión cuando era posible manteniendo posiciones de fuerza. Carter asintió de mala gana. Sus instintos callejeros finalmente superaron a su ego cuando reconoció que la retirada era su única opción viable. Sí, hemos terminado aquí, murmuró, haciendo un gesto a sus asociados para que lo siguieran lejos del café y de las 8 focas,
que continuaban observando sus movimientos con evaluación profesional. Mientras el grupo de Carter se retiraba por la calle, varios residentes locales que habían estado observando el enfrentamiento desde distancias seguras comenzaron a salir de las puertas y las tiendas. La señora Patterson salió corriendo del café para ver cómo estaba Maya, seguida por otros dueños de negocios y clientes que habían presenciado el incidente. «Mia, ¿estás bien?» «Señora». Patterson preguntó con genuina preocupación, sus manos revoloteando nerviosamente mientras examinaba la silla de ruedas de Mia en busca de daños causados por el empujón anterior de Carter. «Estoy bien, señora Patterson», respondió Mia con una sonrisa tranquilizadora. «Estos son unos amigos de mi antigua unidad. Solo estaban de visita». Las focas mantuvieron su formación protectora alrededor de Maya, agradeciendo el agradecimiento y el aprecio de los residentes locales, quienes habían sido intimidados por el grupo de Carter durante meses. Su presencia no solo había protegido a Mia, sino que también había enviado el mensaje a otros criminales locales de que la comunidad tenía aliados que desconocían. El teniente comandante Jackson puso una mano protectora sobre el hombro de Mia, y su expresión se suavizó al mirar a su antiguo médico. «Doctor, debería habernos llamado antes si tenía problemas con estos payasos», dijo con la familiar mezcla de afecto y preocupación que había caracterizado su relación profesional. La respuesta de Maya reflejó la independencia y resiliencia que la habían convertido en una médica de combate eficaz a pesar de los desafíos que ahora enfrentaba. «Puedo cuidarme solo, Jack, pero me alegro de que aparecieran cuando lo hicieron». La reunión tuvo lugar frente al café donde Maya había estado trabajando pacíficamente unos minutos antes. Pero la atmósfera se había transformado por completo con la llegada de sus antiguos compañeros de equipo y la partida de los agresores locales que habían estado aterrorizando a los residentes vulnerables durante demasiado tiempo. La atmósfera en la calle se había transformado por completo cuando el grupo de Carter se retiró con el rabo entre las piernas. Pero el teniente comandante Jackson no había terminado de garantizar la seguridad a largo plazo de Mia. Sus años de liderazgo de equipos de operaciones especiales le habían enseñado que neutralizar las amenazas inmediatas era solo el primer paso en una planificación de seguridad integral. «Esperen ahí, chicos duros», gritó Jackson mientras Carter y sus asociados llegaban a la esquina donde creían que podían desaparecer sanos y salvos. Su voz tenía el tipo de autoridad casual que había detenido a los insurgentes en seco en múltiples teatros de operaciones. Carter se giró de mala gana, su rostro mostraba la tensión de alguien que quería escapar desesperadamente, pero no se atrevía a ignorar una orden directa de alguien cuyas credenciales de combate estaban obviamente fuera de discusión. Los últimos minutos habían destrozado por completo su imagen de tipo duro local que podía intimidar a cualquiera con impunidad. El jefe superior Martínez avanzó con el ritmo mesurado de alguien que ha dado ultimátums a comandantes militares extranjeros y líderes terroristas. «Antes de irse, necesitamos establecer algunas reglas básicas para futuras interacciones», dijo con una calma sepulcral. Los 8 SEAL se reposicionaron con sutil eficiencia, creando una formación que parecía informal a los observadores distantes, pero que controlaba eficazmente el espacio alrededor del grupo de Carter. Años de guerra urbana les habían enseñado a dominar el terreno y limitar el movimiento enemigo sin crear demostraciones obvias de fuerza que pudieran atraer atención oficial no deseada. «Primera regla», anunció Jackson, con la voz claramente alcanzada por todos los que podían oírla. «Nuestra médica está bajo nuestra protección permanente. Cualquier acoso, intimidación o incluso miradas hostiles en su dirección se considerará un insulto personal al equipo SEAL 7. La designación de Maya bajo la protección de los SEAL era más que simbólica. Representaba un compromiso que acompañaría al grupo de Carter por el resto de sus vidas si decidían ponerlo a prueba. Las unidades de operaciones especiales se ocuparon de los suyos con una dedicación que trascendía las responsabilidades militares oficiales. El suboficial Williams contribuyó a la presión psicológica que se acumulaba alrededor de los intimidados agresores. Segunda regla: vamos a estar pendientes de nuestra amiga con regularidad. Visitas aleatorias,
Visitas sin previo aviso, simplemente para mantenernos en contacto con alguien que nos importa. La implicación era clara sin ser explícita. Maya tendría protección continua de personas cuyo entrenamiento incluía vigilancia, recopilación de inteligencia y capacidades de acción directa que los criminales locales no podían comprender ni contrarrestar con eficacia. El delgado compañero de Carter, cuyos comentarios previos sobre las lesiones de Mia habían provocado reacciones particularmente fuertes de Loceal, temblaba visiblemente mientras esperaba permiso para irse. Su energía nerviosa se había transformado en auténtico terror al darse cuenta de que su crueldad casual lo había marcado para atraer la atención de personas especializadas en eliminar amenazas al personal estadounidense. Pero fue la propia Maya quien dio la última palabra sobre cómo concluiría el enfrentamiento. Maniobró su silla de ruedas más cerca de Carter, con movimientos fluidos y controlados a pesar de la intensidad emocional de la situación. Sus compañeros se tensaron ligeramente, listos para intervenir si era necesario, pero confiaban implícitamente en su juicio. Carter, dijo Maya en voz baja, con la autoridad que emanaba de haber tomado decisiones de vida o muerte bajo el estrés del combate. Quiero que entiendas algo muy claramente. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asientan antes de continuar. Estos hombres son mis hermanos. Me han visto sacar soldados heridos de vehículos en llamas mientras recibía fuego enemigo. Me han visto trabajar durante horas para salvar vidas que otras personas habían abandonado. Carter asintió de mala gana. Sus instintos callejeros le hicieron finalmente reconocer que estaba tratando con alguien cuyos antecedentes incluían experiencias que eclipsaban todo lo que había en su currículum criminal. La calma con la que Ma habló hizo que sus palabras fueran más amenazantes que cualquier ultimátum gritado. Hoy elijo dejar esto ir, continuó Mia, con un tono que seguía siendo conversacional a pesar del acero subyacente. Pero si tú o tus amigos vuelven a acercarse a mí, si acosan a cualquier otro veterano discapacitado de este pueblo, si atacan a cualquier otra persona que crean que no puede defenderse, dejó la frase sin terminar, permitiendo que la imaginación de Carter completara la amenaza en los términos que su mente encontrara más aterradores. La técnica fue más efectiva que las descripciones explícitas de las consecuencias porque lo obligó a afrontar sus propios miedos en lugar de ignorar advertencias específicas. No tratarán con la policía local ni con tribunales civiles, concluyó Maya simplemente. Tratarán con personas que han pasado años aprendiendo a neutralizar amenazas al personal estadounidense. ¿Nos entendemos? La respuesta de Carter fue apenas audible. Su anterior arrogancia se desvaneció por completo ante los soldados profesionales que consideraban la seguridad de Mia una cuestión de honor personal. Sí, lo entendemos, murmuró, con la mirada fija en el suelo en lugar de encontrarse con la mirada directa de Mia. El sonido de aplausos interrumpió la tensa conversación cuando los residentes locales que habían estado observando desde distancias seguras comenzaron a salir de las puertas y los escaparates. La señora Patterson lideró la manifestación espontánea de apoyo, aplaudiendo con entusiasmo mientras se acercaba a Maya, de su equipo de protección. Gracias, dijo la señora Patterson con emoción, dirigiéndose tanto a Maya como a Loceal que habían intervenido en su defensa. Estos hombres llevaban meses aterrorizando a la gente del barrio. Nadie sabía qué hacer con ellos. Otros comerciantes y residentes se unieron a la celebración improvisada. Su alivio fue evidente al darse cuenta de que el problema de la intimidación crónica se había resuelto gracias a personas con la capacidad y la voluntad de imponer límites adecuados. Varios residentes mayores se acercaron para agradecer personalmente a Maya su servicio y expresar su gratitud por la protección que le habían brindado sus compañeros. Una joven madre con 2 niños pequeños se detuvo a hablar directamente con Maya, con la voz cargada de emoción, mientras le explicaba cómo el grupo de Carter le había estado dando miedo ir al parque con sus hijos. No sabía que eras veterana, dijo con genuino respeto. Gracias por todo lo que has hecho. La respuesta de la comunidad demostró el daño que el grupo de Carter había estado causando con su patrón de seleccionar objetivos vulnerables e intimidar a cualquiera que pudiera desafiarlos. Su comportamiento.
La presencia de Maya y la intervención de sus compañeros Seal no solo la habían protegido, sino que habían liberado a todo un vecindario del miedo crónico. El teniente comandante Jackson observó a la multitud reunida alrededor de Maya con una satisfacción que trascendía la culminación exitosa de un objetivo táctico. Ver a su exmédica recibir reconocimiento y gratitud de la comunidad a la que había elegido servir le recordó porque su servicio militar tenía un significado más allá de la culminación exitosa de una misión. Doc siempre tuvo talento para hacer amigos. Rodríguez le comentó en voz baja a Williams mientras observaban a Mia interactuar con residentes agradecidos que conocían su pasado militar por primera vez. Williams asintió, recordando las innumerables veces que Mia había ido más allá de sus responsabilidades médicas para ayudar a los civiles locales durante sus despliegues en el extranjero. Tiene el mismo efecto en las personas en todos los lugares donde hemos servido. Hace que todos a su alrededor se sientan más seguros con solo estar allí. Mientras continuaba la celebración improvisada, el grupo de Carter finalmente pudo escabullirse a los agujeros de los que habían salido esa mañana. Su partida marcó no solo el fin del peligro inmediato, sino el comienzo de un nuevo entorno de seguridad donde los residentes vulnerables podían esperar protección de personas que entendían que la libertad requería vigilancia constante. El enfrentamiento duró menos de 15 minutos de principio a fin, pero sus efectos se extenderían por la comunidad durante meses. Maya no solo había sido protegida por sus compañeros de armas, sino que también había sido reconocida públicamente por su servicio de una manera que cambiaría la percepción que la gente tenía de ella y de los continuos sacrificios de los veteranos militares. ¿Creen que la valentía siempre se manifiesta de diversas maneras? Dejen su respeto por Maya en los comentarios. El Corner Café nunca antes había recibido a 8 Navy SEALs, pero la señora Patterson estuvo a la altura de las circunstancias con su calidez y eficiencia características. Insistió en ofrecer el almuerzo a todo el equipo de Mia, rechazando cualquier oferta de pago y tratando la reunión improvisada como una celebración digna de su mejor hospitalidad. Mia se encontró rodeada de sus antiguos compañeros de equipo en la configuración habitual que habían usado durante innumerables reuniones informativas y sesiones de planificación a lo largo de sus años de servicio juntos. La disposición circular de los asientos era automática, un reflejo de los hábitos tácticos que los habían mantenido con vida durante múltiples despliegues en territorio hostil. Doc, debería habernos llamado antes por estos idiotas locales. Jackson dijo mientras se acomodaba en su silla, con una expresión preocupada que reflejaba los instintos protectores que lo habían convertido en un líder eficaz del personal de operaciones especiales. Podríamos haber solucionado este problema hace meses. La respuesta de Ma reveló la independencia y la autosuficiencia que la habían convertido en una médica de combate tan eficaz durante su servicio compartido. Esperaba poder solucionarlo yo misma sin involucrarlos, dijo con sinceridad. No quería que mis problemas civiles se convirtieran en asuntos militares. El jefe mayor Martínez negó con la cabeza con la típica discrepancia que caracterizaba las conversaciones familiares más que los debates militares. Doctor, usted sigue siendo parte de este equipo. Los papeles de jubilación no cambian eso. Nosotros siempre cuidamos de los nuestros. El sentimiento fue repetido por asentimientos y murmullos de acuerdo por parte de los otros SEAL. Sus expresiones reflejaban la hermandad que los había sostenido durante operaciones de combate donde la supervivencia individual dependía del compromiso colectivo con valores compartidos y protección mutua. El suboficial Rodríguez se inclinó hacia adelante con la intensidad que lo había convertido en un hombre clave tan eficaz durante las operaciones de limpieza de edificios. Maya, ¿recuerdas aquella noche en Kandahar cuando te arrastraste a través del fuego enemigo para alcanzar a Stevens después de que ese francotirador lo alcanzara? La expresión de Maya se suavizó cuando el recuerdo salió a la superficie, trayendo consigo las complejas emociones que acompañaban los recuerdos de operaciones de combate donde el coraje y la tragedia habían sido separados por decisiones tomadas en fracciones de segundo por casualidad. Stevens se estaba desangrando, dijo en voz baja. Su voz tenía el peso de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte en circunstancias imposibles.
El avión de evacuación médica no pudo aterrizar debido al tiroteo en curso. Tenía que llegar hasta él. Williams retomó la narración con el tono reverente que caracterizaba a los veteranos que hablaban de actos de heroísmo que habían presenciado de primera mano. Ella se desplazó 200 metros a baja altura en medio de disparos activos mientras llevaba un botiquín médico completo. Las balas enemigas levantaban tierra por todos lados. La historia continuó a medida que cada miembro del equipo agregaba detalles que pintaban un retrato de coraje extraordinario en condiciones que habrían paralizado con terror a la mayoría de las personas. Maya había llegado hasta el soldado herido, estabilizó su condición bajo fuego y luego coordinó su evacuación mientras continuaba atendiendo a otras víctimas. Pero esa ni siquiera fue su salvada más increíble, agregó Kumar, y su voz reflejaba una admiración que solo se había hecho más fuerte con los años desde su despliegue juntos. Cuéntale sobre la emboscada al convoy en las afueras de Fallujah. Maya se movió incómoda en su silla de ruedas, claramente prefiriendo no revivir los detalles de las misiones que habían puesto a prueba cada aspecto de su entrenamiento y carácter. Ustedes estaban allí. Ya sabes lo que pasó. Pero Thompson no iba a permitir que ella desviara el reconocimiento que se había ganado con acciones y no con retórica. Maya sacó a 4 soldados heridos de un vehículo en llamas que estaba recibiendo fuego directo de los insurgentes. Ella hizo 3 viajes separados a ese infierno mientras las balas impactaban el camión. El último viaje había sido el que le costó las piernas a Maya cuando un artefacto explosivo improvisado detonó mientras evacuaba al último soldado herido. Pero sus compañeros de equipo recordaron que incluso después de que sus propias lesiones se hicieran evidentes, su primera preocupación había sido asegurar que su paciente recibiera atención médica. El médico dijo que los 4 chicos habrían muerto sin una intervención médica inmediata. Jackson dijo con silencioso orgullo: Stevens, Williams, Rodríguez y Martínez regresaron a casa con sus familias porque Maya se negó a abandonarlos. Mia miró alrededor de la mesa y vio los rostros de los hombres que entendían el sacrificio de una manera que la mayoría de la gente nunca lo haría. Su respeto significaba para ella más que cualquier condecoración oficial porque provenía de una experiencia compartida más que de un reconocimiento institucional. Todos corrimos riesgos, dijo simplemente. Esto es lo que el trabajo requería. Martínez se inclinó sobre la mesa y estrechó la mano de Mia con el tipo de contacto físico que reflejaba los lazos forjados a través del peligro compartido y la dependencia mutua. Maya, no solo te arriesgaste. Redefiniste lo que era posible cuando alguien a quien querías estaba en peligro. La conversación fue interrumpida por la señora Patterson, que se acercó con café fresco y el tipo de preocupación maternal que había hecho de su cafetería un lugar de reunión para personas que necesitaban comunidad y conexión. Espero que no te importe que te escuche, dijo en tono de disculpa, pero no tenía idea sobre los antecedentes de Mia. Jackson sonrió con la calidez que aparecía cuando los civiles mostraban un aprecio genuino por el servicio militar y el sacrificio. Mia no habla mucho de su servicio. Ella siempre ha estado más centrada en cuidar a otras personas que en promocionarse a sí misma. Los ojos de la señora Patterson se llenaron de lágrimas mientras miraba a Maya con una nueva comprensión de la fortaleza silenciosa que la había impresionado durante su relación de trabajo. Maya, nunca me dijiste que eras un héroe. La respuesta de Maya reflejó la humildad que había caracterizado toda su carrera militar y continuaba definiendo su identidad civil. No soy un héroe, señora Patterson. Solo soy alguien que tenía un trabajo que hacer y trató de hacerlo correctamente. Pero Thompson no estaba de acuerdo con la suave firmeza que reflejaba años de observar el verdadero coraje en circunstancias imposibles. Los héroes mayas no creen que sean héroes. Eso es lo que los convierte en héroes. La reunión continuó durante otra hora mientras los SEAL compartían historias y actualizaciones sobre sus tareas actuales y planes futuros. Pero la conversación siguió volviendo al impacto de Maya en sus vidas y su gratitud por su servicio junto a ellos. A medida que la tarde llegaba a su fin y el equipo se preparaba para regresar a su ejercicio de entrenamiento, Rodríguez hizo una última observación que capturó la esencia de lo que había sucedido. Maya,
Hoy esos idiotas aprendieron algo importante sobre el coraje. No se trata de intimidar a personas que no pueden defenderse. Jackson asintió en señal de acuerdo mientras se levantaba para marcharse. El verdadero coraje es el que demostramos cada día que servimos juntos. Convertirse en un objetivo para que otras personas puedan estar seguras. Maya observó a sus compañeros salir del café con el mismo movimiento coordinado que había caracterizado su salida de innumerables reuniones informativas y preparativos de misiones. Su presencia no solo la había protegido del peligro inmediato, sino que le había recordado que algunos vínculos trascendían los registros oficiales de servicio y las ceremonias de jubilación. Mientras la camioneta negra desaparecía por la calle, Mia giró su silla de ruedas hacia la ventana y sonrió ante la pacífica escena exterior. El enfrentamiento con el grupo de Carter había terminado exactamente como debía. Los acosadores aprendieron que el coraje tenía consecuencias que no podían manejar. Ahora comprendió que la fuerza nunca había residido en sus piernas. Siempre había surgido de su corazón la falta de voluntad de abandonar a las personas que necesitaban protección. Ya fueran soldados heridos en zonas de combate o civiles vulnerables en pequeñas ciudades costeras. ¿Crees que un corazón valiente puede hacer que incluso los peores acosadores se rindan? La historia de Maya demuestra que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad física, sino por la voluntad de defender lo correcto cuando otros no pueden defenderse. Su silla de ruedas nunca disminuyó el espíritu guerrero que había salvado 12 vidas en el campo de batalla. A veces, el arma más poderosa contra el mal es simplemente negarse a dejarse intimidar. Las focas de Maya sabían que el coraje viene en muchas formas y se aseguraron de que todos los demás también aprendieran esa lección. Comparte tus pensamientos sobre héroes ocultos en los comentarios y suscríbete para recibir más historias inspiradoras de coraje silencioso que cambian las cosas.